En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio bastante particular donde el enunciado nos menciona, dado los siguientes vectores, a igual a 2i más 2j más 6k en metros y b igual a 4i más 4j más 0k en metros. Nos dicen hallar la proyección escalar del vector a sobre el vector b. Bien, como verán ustedes, se trata de dos vectores cuyas componentes están dados en tres dimensiones. Entonces lo primero que voy a hacer es graficar. Es decir, para ello voy a tener que retomar nuevamente el enunciado en esta parte de acá. Entonces, como ustedes podrán observar, tenemos aquí los vectores que ya están graficados, pero lo que vamos a hacer a continuación es identificar cuál es el vector A y cuál es el vector B. El vector A tiene componentes en el eje X, en el eje y en el eje Z. Para ello lo que voy a hacer es identificar cuál viene a ser mi eje X, cuál viene a ser mi eje Y el eje Z respectivamente. A este eje de color rojo le vamos a corresponder el eje X, no se olvide que está dado en metros, el eje y el eje Z. Entonces, vemos que el vector A tiene componentes en el eje X 2 metros o 2 unidades. Entonces lo que voy a hacer es justamente trazar para poder identificar, solamente para cuestiones de identificación. Trazamos entonces y proyecto. Voy a proyectar hasta el punto número 2 en el otro eje. Vale decir que vendría a ser justamente esta proyección. Ahora observe nuevamente en el eje Y, también lo que voy a hacer es desde el origen hasta el punto número 2 y lo traslado hasta el otro punto que viene a ser el otro punto número 2 del eje X. En esta ocasión, esta proyección es algo particular. En este caso coincide con el otro vector, que todavía no sabemos de qué vector se trata. Pero ven ustedes que justamente coincide. Es porque simplemente el vector A tiene componentes 2i y 2j en el plano y vemos que aquí también el vector B tiene componentes 4i y 4j que vienen a ser múltiplos y es por eso que justamente en este caso coincide. Vamos a trazar en el eje vertical 6 unidades. Entonces trasladamos desde el origen y contamos 6 unidades, que justamente viene a ser este punto de acá. Y si ustedes observan, traslado hasta donde hemos proyectado y justamente coincide con este punto de acá. Eso significa entonces que este vector de acá viene a ser el vector A. Ya hemos entonces identificado al vector A, ahora veremos con el caso del vector B. El vector B tiene 4 unidades en el eje X. Entonces, al igual que para el primer caso, voy a proyectar en el eje X 4 unidades, es decir, de esta manera, y lo voy a trasladar 4 unidades en el eje Y, vale decir, de esta manera. Lo mismo voy a hacer con el otro eje que viene a ser el eje Y, también 4 unidades, y fíjese, justo coincide con el vector que estamos analizando. Ahora, en el eje vertical prácticamente no tiene componente, ya que este vector se encuentra en el plano, en este caso en el plano XY. Entonces nos damos cuenta claramente que se trata del vector B. Para mayor comodidad lo que voy a hacer es retirar estas proyecciones que hemos hecho y simplemente decimos que se trata del vector B. Muy bien, una vez que hemos identificado al vector B, el siguiente paso va a ser hallar la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Eso quiere decir que se está proyectando a este vector sobre este vector de acá. Esa es la que voy a hacer a continuación. Desde donde termina el vector A, entonces proyecto hacia el vector B. Y fíjese, aquí hay un detalle muy importante. Como el vector B está en el plano, además las coordenadas X, Y del vector A están en la misma dirección del vector B, entonces debido a estas dos condiciones, la vertical que me genera la proyección prácticamente viene a ser paralela al eje Z. Esta vertical que se está generando no fuese paralela al eje Z si no se dieran estas dos condiciones. Y lo que nos están pidiendo viene a ser esta longitud de acá. Vale decir, desde el origen hasta donde hemos proyectado toda esta longitud. Lo voy a trasladar un poquito más abajito para poder identificar que se trata de esa longitud. A esta longitud le vamos a llamar
la longitud L y decimos, la longitud L no es más que la proyección escalar, le voy a escribir de esta forma, la proyección escalar del vector A sobre el vector B. ¿Y esto a qué es igual? La propiedad de la proyección escalar menciona de que viene a ser igual al producto escalar de los vectores, en este caso del vector A, multiplicado escalarmente con el vector B, y esto dividido entre el módulo del vector a la cual se está proyectando, en este caso el vector B. Entonces decimos entre el módulo del vector B. Esta expresión matemática nosotros lo vamos a demostrar, pero si usted ya conoce y ya sabe cómo resolver esta expresión, simplemente reemplaza los datos y lo puede resolver tranquilamente. Por el momento entonces voy a dejar separado las componentes. En este caso lo dejamos por aquí al vector A. Hacemos lo mismo con el vector B y el resto lo borramos. Para poder demostrar esta expresión necesitamos saber lo siguiente. Primero, el ángulo que están formando el vector B con el vector A, que en este caso lo vamos a llamar el ángulo alfa. Observe el triángulo rectángulo que viene a ser este triángulo de acá. Tenemos como base la longitud L y tenemos al vector A, cuyo módulo vendría a ser el tamaño de este vector, es decir, en este caso la hipotenusa. Y aquí podemos utilizar una memotecnia muy conocida que viene a ser el SOHCAHTOA. ¿En qué consiste el SOHCAHTOA? Decimos SOHCAHTOA. ¿Esto qué significa? La letra S corresponde a la función seno, que vendría a ser para el ángulo alfa el cateto opuesto sobre el módulo del vector A, que en este caso vendría a ser la hipotenusa. Entonces simplemente se coloca una H acá. Lo mismo ocurrirá con el caso del coseno. El coseno viene a ser el cateto adyacente, que es este lado de acá, sobre la hipotenusa. Es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente con respecto a este ángulo, que vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, para poder resolver este ejercicio necesitamos saber lo siguiente. Necesito hallar la función coseno. Y observe, coseno del ángulo alfa. Esto viene a ser igual, fíjese si utilizamos esta expresión sería el cateto adyacente, que viene a ser la longitud L, esto dividido entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa en este caso vemos que es un vector. Lo que en realidad se toma en consideración viene a ser su módulo, es decir, el módulo del vector A. Como yo lo que quiero hallar es la proyección, es decir, L, entonces lo que hago es despejar. L vendría a ser igual, lo voy a poner ordenadamente, al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Bien, hasta aquí, como ustedes observarán, no se parece en nada todavía a esta ecuación de acá. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar separado solamente esta expresión y el resto lo voy a borrar porque ya hemos demostrado cómo hemos llegado a esta expresión. Entonces no le pierda de vista a esta ecuación de acá. Pero hay una propiedad muy importante que se llama el producto escalar. El producto escalar consta de lo siguiente. Como se trata de los dos vectores, y en este caso estamos proyectando el vector A sobre el vector B, el orden vendría a ser de la siguiente manera. El producto escalar del vector A con el vector B, esto viene a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B, y se le multiplica el coseno del ángulo alfa. A partir de acá voy a despejar el coseno del ángulo alfa y lo voy a tener que sustituir en esta ecuación de acá. Diremos coseno del ángulo alfa, esto viene a ser igual. Arriba queda el producto escalar del vector A con el vector B. Eso hay que dividirlo entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Ahora, esta ecuación lo voy a sustituir acá. Entonces diremos, L vendría a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa, pero toda esta expresión viene a ser el coseno del ángulo alfa. Vale decir, el producto escalar del vector A con el vector B, esto dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Fíjese que en la parte superior tenemos el módulo del vector A
Se va a simplificar con este módulo del vector A. Entonces diremos, la longitud L, que viene a ser la proyección escalar del vector A sobre el vector B, esto será igual. Queda, fíjense acá, el producto escalar del vector A con el vector B. Esto debe estar dividido entre, solamente queda esta expresión, es decir, el módulo del vector B. Observe esta ecuación de acá y observe esta expresión de acá. Es prácticamente lo mismo, sino que nosotros en esta ocasión hemos demostrado cómo llegamos a esta expresión. Pero si usted ya conoce la expresión, lo puede resolver en forma directa. Entonces, solamente me quedaré ya con esta ecuación y luego vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Para poder hallar la proyección escalar del vector A sobre el vector B, es decir, esta longitud L, necesito del producto escalar del vector A y del vector B y luego saber su módulo del vector B. A continuación voy a resolver de forma separada y luego retornaremos a esta ecuación para resolver el ejercicio final. Observe, tengo acá el vector A que va a multiplicar escalarmente al vector B. El dato lo tenemos acá. Escribo las componentes del vector A tal y como está. 2 en la dirección Y más 2 en la dirección J y más 6 en la dirección K. Esto va a multiplicar escalarmente al otro vector que viene a ser el vector B, cuyas componentes son 4i más 4j y más 0. Fíjese que este tenía unidades en metros y el de acá también tiene unidades en metros. Ambos se multiplican y nos quedaría metro elevado al cuadrado. Entonces diremos el producto escalar del vector A con el vector B, esto será igual. Este término de acá entra a multiplicar a cada uno de estos términos. Lo mismo ocurrirá con este vector, también multiplicará a cada uno de ellos, lo mismo con esta de acá. Pero aquí hay que utilizar una propiedad muy importante, que nos va a resumir a toda esta expresión en un resultado bastante rápido. Pero para eso se necesita saber la propiedad. En este caso, la propiedad de los vectores unitarios. Si nosotros tenemos un vector unitario y que multiplica escalarmente por sí mismo, el resultado nos sale 1. Se sugiere revisar los videos relacionados con vectores unitarios. Y si yo tengo el vector unitario y multiplicado escalarmente con el vector unitario j, en este caso como son tres componentes, también puede darse el caso de que el vector unitario y con el vector unitario k, la combinación de ellos prácticamente el resultado viene a ser 0. Sin embargo, si fuese j.j sería igual a 1, k.k también sería igual a 1. Entonces, como verán ustedes al multiplicar estos términos, nos van a quedar expresiones de estas características. Se sobreentiende que los que son las combinaciones prácticamente van a ser 0, y 0 por cualquier número nos da 0, excepto este caso de acá. Veamos entonces. Acá decimos 2i multiplica este 4i, y la respuesta sería 2 por 4, eso viene a ser 8. Fíjese, aquí el vector unitario viene a ser i.i. Más ahora, este 2 multiplicaría acá, sería 8i.j, pero eso es 0. 2i por 0k también se hace 0. Ahora vamos con este término, 2j con 4, eso viene a ser 8j.i, pero eso es 0. Entonces este término también se hace 0. Quedaría 2j por 4j. Esta expresión sí queda, es decir, 8j.j más 2j por 0k, que se hace 0. Ahora veamos con esta expresión. 6 por 4, 24, pero es k.i, 0. 6 por 4, también 24, k.j, también se hace 0. Y 6 por 0, esto viene a ser 0. Entonces vemos que la tercera componente es prácticamente 0. Cerramos entre paréntesis y no olvide todavía que viene a ser metros cuadrados. Finalmente decimos el producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual. 8 más 8, esto queda 16. I.i vale 1, j.j vale 1,
entonces ya no se considera. Solamente sería la suma de este término más este término. No se olvide todavía en metros elevado al cuadrado. Muy bien, entonces por el momento me quedaré con esta expresión. Ven, acá necesitamos justamente el producto escalar, que ya la tenemos. A continuación faltaría resolver el módulo del vector b. Entonces necesitamos hallar el módulo del vector b, elevamos al cuadrado y hacemos lo mismo con sus componentes. En este caso, esta unidad lo voy a ingresar a cada uno de ellos. Será metros en la dirección y al cuadrado más, también aquí queda 4 metros en la dirección j, también al cuadrado, y más 0, que ya no lo voy a considerar en esta ocasión. Entonces decimos, el módulo del vector b al cuadrado será igual. Fíjese que esta expresión quedaría 16 más, también aquí queda 16, todo esto todavía multiplicado por metros al cuadrado, ya que aquí queda metros al cuadrado y metros al cuadrado. Factorizamos y quedaría de esta manera. I.i vale 1, j.j vale 1. Es decir, esta expresión quedaría así. 16 más 16, eso viene a ser 32 metros elevado al cuadrado. Ahora sacamos raíz cuadrada y decimos, el módulo del vector b será igual a la raíz cuadrada de 32 metros elevado al cuadrado. Finalmente decimos, el módulo del vector b será igual. Sacamos raíz cuadrada de 32 y también a metros al cuadrado. Y ese resultado viene a ser aproximadamente 5.6 metros. Bien, entonces como verán también me quedaré con esta expresión nada más y luego retornaremos a esta expresión de acá. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Entonces la longitud L sería igual al producto escalar del vector A con el vector B, que viene a ser 16 metros elevado al cuadrado. Esto hay que dividirlo entre el módulo del vector B, que viene a ser igual a 5.6 metros. Una unidad de longitud se va acá y uno de ellos también se va acá. Se simplifican. El siguiente paso simplemente es dividir. Entonces la respuesta sería 16 entre 5.6 y eso viene a ser igual a 2.85 metros aproximadamente. Finalmente decimos entonces, como L venía a ser la proyección escalar, entonces decimos la proyección escalar del vector A sobre el vector B, esto es igual a 2.85 metros. Esa vendría a ser esta distancia de acá, que en esta ocasión ha coincidido justamente en el plano X y Y. Bien, entonces sería la respuesta para este ejercicio.